Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Yo estoy nerviosa y muy emocionada, ¿verdad? Porque hoy es una noche muy especial. Los reconozco a todos y a los que no conozco ahorita, les doy besitos y abracitos cuando termine todo esto. Pues buenas noches. Lo que va a pasar en este escenario es un acontecimiento histórico. Se presenta un libro de historia del teatro. Algo que de por sí solo es motivo de inmensa celebración. Que la presentación de este libro ocurra precisamente en el Día Mundial del Teatro le añade un significado mucho más profundo a este encuentro, pues une la celebración global del arte escénico con la alegría de compartir una obra que lo glorifica. Así que vamos a empezar esta noche gritando que viva el teatro y con una algarabía todo el mundo vamos, ¡que viva el teatro! Un aplauso para nosotros. Muy bien, gracias. Pues en Occidente, la música y el teatro nacieron del mismo aliento. Por eso, hoy será la guitarra la que inaugurará nuestro encuentro, ¿verdad? El maestro Arturo Castro Nogueras es hijo de dos pianistas y es de ascendencia cubana, mexicana y puertorriqueña. Este virtuoso de la guitarra ha llevado la música a Latinoamérica, Europa y en especial la de sus tres culturas a diversos escenarios de Europa, África y América. El maestro Castro Nogueras interpretará para nosotros Tasco, del puertorriqueño Miguelito Alcaide. Vamos a recibirlo con un abrazo teatrero en forma de un aplauso intenso.
Pues, ay, qué lindo todo eso. Sí. Es una alegría y un verdadero privilegio presentar a alguien cuyo compromiso ha fortalecido nuestras artes escénicas y cuya entrega inspira a nuestra comunidad cultural. El director del programa de artes escénicas del Instituto de Cultura Puertorriqueña, doctor Immanuel Rodríguez. Gracias, Alina. Gracias a todos por estar aquí. Un día tan especial para los que nos dedicamos a esta noble profesión. Quiero darle el agradecimiento al equipo de trabajo que se levanta todos los días con la torre de Superman y el amor a nuestro oficio y hace posible girar la rueda y que de hoy se levante, no solo en este teatro que pertenece al Instituto de Cultura y en la sala Víctor Espinosa, sino también en muchísimas salas de teatro alrededor de todo el archipiélago, con proyectos que salen desde la oficina del programa de artes escénicas. Estamos muy contentos con respaldar dentro del marco de un festival tan importante como son los festivales de teatro del Instituto, iniciativas académicas como las que hoy se presentan aquí, que verdaderamente son el eslabón de la historia del sacrificio de todos los compañeros que antes de nosotros han forjado el camino para que salas como esta y la industria que tenemos allá afuera y la cartelera que tenemos allá afuera sean una realidad, ¿verdad? Porque sin un Francisco Riví y si desde ahí en adelante tantas personas trabajaron porque se crearan estos espacios, pues no tendríamos este encuentro en el día de hoy. Así que quiero agradecer a todo mi equipo de trabajo, nuestra heroína principal, Aisa Ruiz, que se nos retira el martes. A Francisco Rivera, que está por acá. Y en la ausencia de está Marisa Ruiz, que compone el resto de la oficina, y sobre todo alguien muy especial que, además de Alejandro Elizari, que es nuestro director técnico, pero yo le digo la joya de la corona de los teatros Francisco Rivi y Víctor Espinosa, Shakira Casiano, que fue por allí me escucha, y que está aquí desde que se inauguraron estos espacios, ¿verdad? Si usted no lo sabe, usted está dentro de un teatro que le pertenece al Instituto de Cultura Puertorriqueña, al igual que el Teatro Victoria Espinosa. Y le invitamos a que siga nuestra cartelera. Actualmente se puede ver todo lo que está sucediendo en los festivales, en el Festival de Teatro en Boletera.net, para que usted sea consciente de la labor que se hace desde el Instituto de Cultura para hacer accesible a todo ciudadano una cartelera cultural escénica en Puerto Rico, y para que aquellos que nos visitan también puedan ver nuestro trabajo. Y si llegara el momento de que haga falta defender al Instituto de Cultura, usted sí le pueda poner cara y corazón, porque sabe cómo eso tiene injerencia en la vida de todos los puertorriqueños. Así que bienvenido. Muchas gracias, Manuel. El Día Mundial del Teatro, que se celebra cada 27 de marzo desde 1961, es una invitación para rendir tributo a quienes desde el escenario y tras bastidores formamos un solo corazón. Cada año, un teatrista de renombre ofrece un mensaje que inspira, provoca reflexión y reafirma la importancia de este quehacer que se ha apoderado de cuanto podemos ser. A tal efecto, escucharemos el arreglo de palabras que organizó el actor estadounidense William Dafoe en la voz de la actriz, locutora y periodista Delvis Grisel Ortiz. Soy bajita. Cada día más bajita. Buenas noches. Buenas noches. Leo para ustedes el mensaje para el Día Mundial del Teatro 2026 por William Dafoe. Soy actor, conocido principalmente como actor de cine, pero mis raíces están profundamente arraigadas en el teatro. Fui miembro del Wooster Group de 1977 a 2003, creando e interpretando piezas originales en The Performing Garage en New York y realizando giras por todo el mundo.
También he trabajado con Richard Foreman, Robert Wilson y Romeo Castellucci. Actualmente soy el director artístico del Departamento de Teatro de la Bienal de Venecia. Este nombramiento, los acontecimientos mundiales y mi deseo de regresar al quehacer teatral han reforzado mi convicción en el poder positivo y único del teatro y su importancia. Willem Dafoe. En los humildes comienzos de mi etapa en The Wooster Group, la compañía con sede en Nueva York, solíamos recibir muy poco público en algunas de nuestras funciones. La regla era que si había más intérpretes que espectadores, podíamos optar por cancelar, pero nunca lo hicimos. Muchos de los miembros no estaban formados en artes escénicas, sino que provenían de distintas disciplinas que se reunían para hacer teatro. Así que el espectáculo debe continuar no era realmente nuestro lema. Sin embargo, sentíamos la obligación de mantener ese encuentro con el público. Con frecuencia ensayábamos durante el día y por la noche presentábamos el material como trabajo en proceso. A veces dedicábamos años a una obra mientras sosteníamos con giras de producciones anteriores. Trabajar durante años en una pieza podía volverse tedioso para mí y los ensayos me resultaban a veces extenuantes, pero esas presentaciones de trabajos en proceso siempre eran estimulantes, incluso cuando el público reducido parecía un juicio contundente sobre el nivel de interés en lo que estábamos haciendo. Eso me hizo comprender que sin importar cuán pocas personas hubiera en el público como testigo, le daba al teatro su significado y vida. Como dice el letrero en una sala de apuestas, hay que estar presente para ganar. La experiencia compartida en tiempo real de un acto de creación que siempre es diferente, aunque siga una pauta y diseño, sin duda es la fuerza más evidente del teatro. Social y políticamente, el teatro nunca ha sido tan importante y vital para la comprensión de nosotros mismos y del mundo. El elefante en la habitación son las nuevas tecnologías y las redes sociales que prometen conexión, pero aparentemente han fragmentado y aislado a las personas. Uso mi computadora a diario, aunque no tengo redes sociales. Incluso he buscado mi nombre en internet como actor y también he consultado la inteligencia artificial para obtener información. Pero habría que estar ciego para no reconocer que el contacto humano corre el riesgo de ser reemplazado por las relaciones con dispositivos. Aunque cierta tecnología puede ser útil, el problema de no saber quién está al otro lado del círculo de comunicación es profundo y contribuye a una crisis de verdad y realidad. Si bien el Internet puede plantear preguntas, rara vez capta ese sentido de asombro que el teatro crea. Un asombro basado en la atención, el compromiso y una comunidad espontánea de quienes están presentes en un círculo de acción y respuesta. Como actor y creador teatral, sigo creyendo en el poder del teatro. En un mundo que parece volverse cada vez más divisivo, controlador y violento, nuestro desafío como creadores teatrales es evitar que el teatro se corrompa, reduciéndose únicamente a una empresa comercial dedicada al entretenimiento como distracción, o que se convierta en un mero preservador institucional de tradiciones. Más bien, debemos fomentar su fuerza para juntar pueblos, comunidades y culturas, y sobre todo para cuestionar hacia dónde nos dirigimos. El gran teatro consiste en desafiar nuestra manera de pensar y alertarnos a imaginar aquello a lo que aspiramos. Somos animales sociales diseñados biológicamente para vincularnos con el mundo. Cada órgano sensorial es una puerta hacia el encuentro y a través de ese encuentro logramos una definición más profunda de quiénes somos. A través de la narración, la estética, el lenguaje, el movimiento y la escenografía, el teatro como forma de arte total puede hacernos ver lo que fue, lo que es y lo que nuestro mundo podría ser.
Gracias, Dennis. Pues, el libro que hoy presentamos es el resultado de la tesis doctoral del doctor Reinaldo Josué Santana Bruno, que está aquí. Defendida en 2022 y presentada públicamente en 2024. La misma recoge una investigación de 6 a 7 años sobre la creación, consolidación y función del Teatro Nacional en Puerto Rico. Es una reconstrucción histórica profunda de un periodo clave en la configuración cultural del país, cuando el teatro se convirtió en herramienta de identidad, educación y política cultural. Aporta documentación y análisis sobre cómo impulsaron, qué tensiones se enfrentó y cómo dialogó con la historia. No existía una obra que sistematizara este proceso con este nivel de detalle. El estudio se organiza alrededor de 3 grandes ejes. Número 1, la fundación del Teatro Nacional 1938. Número 2, el rol del Estado y las políticas culturales. Número 3, producciones, artistas y repertorio 1938-1958. Ofrece una mirada crítica a la relación entre arte y poder, mostrando cómo las instituciones moldean la producción cultural. Conformaron el comité de disertación el doctor Néstor Duprey Salgado. ¿Se encuentra con nosotros? El doctor José Luis Colón. ¿Está con nosotros? El doctor Edgardo Quiles está, pero de otra forma. Y la doctora Mirna Casas. Pues el autor, Reinaldo, le dedica la presentación de este libro a nuestros queridos compañeros, maestros y amigos Mirna Casas y Edgar Quiles. Y él ha deseado, y yo lo deseo, y todos lo vamos a desear, que guardemos un minuto de silencio por ellos, ¿verdad? Entonces esto es lo que va a pasar. Nos vamos a poner de pie, si son tan amables, nos podemos poner de pie. Gracias. Vamos a guardar el minuto de silencio. Yo lo puedo poner. Gracias. Y después el maestro Castro Nogueras va a interpretar un número muy significativo que se llama La sombra de un maestro. Este número es de Cristian Pérez McDougall y ya les explicará él después por qué es tan importante. Muchas felicidades y gracias por tenerme aquí hoy. Esta danza ganó el certamen de danzas del año pasado del Instituto de Cultura. Y la escribió Cristian Pérez McDougall, que es un colega mío, estudiamos juntos en el Conservatorio de Música. Y esta danza está dedicada originalmente al maestro Leonardo Egúrbida, que fue uno de los grandes creadores de la cátedra de guitarra en Puerto Rico, en los años 60. Entonces, esto está muy cargada porque es como un gran homenaje, pero el título lo explica, es la sombra de un maestro, ¿no? Y entonces pensé que pues, para en este momento no había mejor pieza que esta, que es tan puertorriqueña, que es una danza compuesta para la guitarra, una de las últimas grandes danzas que se han compuesto, como pudieron escuchar, y bueno, con mucho cariño, así que Mira. Este libro se organiza con una introducción que abre el marco general, seguida por un apartado de marco teórico y premisas conceptuales. Luego, presenta 4 capítulos que desarrollan el recorrido para culminar con una conclusión que recoge los hallazgos principales. Cierra con la bibliografía y unos breves datos del autor. Corresponde ahora dar paso a quienes dialogaremos con sus páginas. Cada uno de nuestros comentaristas se acerca a un capítulo distinto, aportando su mirada, su sensibilidad y su experiencia. Hemos asignado 10 minutos a cada comentarista para su intervención. Doctor, ¿usted podría ayudarnos con eso?
nos toca la campana y nos dice ya, sobre todo a mí. Me ha tocado pues ser la comentarista del primer capítulo. Ay, qué bonita. No se asusten, son en realidad página y media, lo que pasa es que es letra 20, ¿verdad? Para yo poder verlo. Entonces, me avisa usted. Porque la historia no existe sin nosotros, aciertos y desaciertos incluidos. Antes de comenzar la lectura del primer capítulo, que se llama Apuntes Generales en torno al teatro en Puerto Rico antes de 1938, me pregunté, ¿encontraré aquí? Con esa brújula en mano emprendí el vuelo que propone Reinaldo Santana a través de los siglos XVII, XVIII y XIX del teatro puertorriqueño, trayecto que supo trazar con acierto y efectividad. Si la mirada de Santana nos inspira a ser más valientes y a superarnos, entonces su intención será culminada con gloria, porque conocer la historia del teatro y de quienes nos precedieron no significa nada si ese conocimiento no provoca un cambio interior que se refleje como espejo en nuestras acciones externas. En estas 37 páginas encontré cosas que ya conocía, otras que no. Sin embargo, lo que realmente me impactó fueron justamente aquellas que ya sabía, posiblemente descubiertas desde otra perspectiva. En el primer capítulo se realiza una reconstrucción histórica del teatro puertorriqueño anterior a 1938 que exige una lectura casi arqueológica. Una excavación de capas dispersas de prácticas, documentos, censuras y representaciones que permiten entender cómo el teatro se configuró en Puerto Rico antes de consolidarse como un sistema organizado. Desde aquí vemos que el teatro, más allá del arte, fue un instrumento de evangelización religiosa, construcción de ciudadanía y de un proyecto de país, en todos los casos, muy censurado y a veces prohibido. Nuestro teatro se fortaleció en la restricción. Si el Estado logró apoderarse del Teatro Nacional más adelante, es porque el mismo ya venía de una larga historia de control, censura y negociación. Y fue al ver cómo mi tribu teatral se plantaba ante la censura que me reconocí entre ellos. No hubo decreto, prohibición, amenaza ni mordaza capaz de detener a esa gente. Torcieron el lenguaje, disfrazaron las ideas, movieron las tramas a otros continentes, otras clases, otras épocas y con toda seguridad encendieron funciones en la sombra, porque cuando nosotros queremos, no hay quien nos detenga. Resulta fascinante ver cómo justificamos el propósito para conseguir fondos. No, esto va a ser bueno porque va a ayudar a la beneficencia. Con lo que vamos a recaudar, vamos a apoyar a los soldados en la guerra. Al levantarse este teatro, se levantará una universidad que formará sacerdotes y buenos cristianos. ¿No les resulta esto familiar? Lo cierto es que cuando una ciudad tiene un teatro, prospera la vida alrededor y al final el arte no necesita justificación. Nuestros antecesores sabían que esa verdad no los iba a llevar de aquí a la esquina. Antes del siglo XIX, precisamente antes de la llegada de la imprenta, en 1806 había teatro, pero no instituciones. Había espacios, pero no continuidad. Había público, pero no un proyecto cultural. Y sin embargo, había un país que ya estaba ensayando su voz. Llama la atención, aunque a mí no me resulta extraño ni contradictorio, que gobernantes vinculados a prácticas autoritarias como Miguel de la Torre y Santiago Méndez Vigo impulsaran respectivamente espacios teatrales y un grupo de teatro del cual surgiría nuestro primer dramaturgo nacional y nuestro primer actor profesional. Dentro de este panorama, dos figuras del siglo XIX adquieren un lugar central: Alejandro Tapia Rivera y Salvador Bravo.
ambos historiadores importantes y dramaturgos con éxito. No sería justo cerrar sin mencionar la influencia que tuvieron en nuestro teatro las compañías extranjeras que se presentaban de cuando en cuando. A través de una compañía cubana adoptamos el teatro bufo, el cual fue de suma importancia para el teatro obrero. Otro elemento significativo que señala el capítulo es el surgimiento del jíbaro como icono nacional. Esta figura fue incorporada por el teatro costumbrista y convertida en un emblema que será apropiado por el Estado como parte de su proyecto cultural. Después de la Guerra Hispanoamericana llegaron las uniones obreras y estas usaron el teatro al igual que lo usó la iglesia. El capítulo cierra con el nombramiento del Teatro Municipal, nuestro primer teatro formal. Allí está como Alejandro Tapia y Rivera, y con la gesta de compañeros puertorriqueños, algunos de los cuales ahora están muy conocidos, están aquí por ahí. Tendríamos mucho más que señalar sobre este capítulo que nos obliga a la lectura una y otra vez y que mantiene motores encendidos para recorrer detenidamente lo acontecido en el teatro en Puerto Rico entre 1938 y 1958, cuando el primer festival de teatro puertorriqueño dio la luz el Instituto de Cultura Puertorriqueño. Es casi místico que estemos celebrando el Día Mundial del Teatro con la presentación de este libro como parte de un festival dedicado a nuestra escena puertorriqueña. La obra, que llena un vacío en la historia de las artes escénicas del país y permite entender cómo se formó la infraestructura cultural que todavía influye en la creación contemporánea, es además un excelente regalo y merece un lugar en todas nuestras bibliotecas. Gracias por escuchar. ¿Cuánto me da? 1 minuto. 6. Ahora va a compartir sus comentarios sobre el segundo capítulo, Estación de un Teatro Nacional Puertorriqueño, el actor, director, productor y profesor Ernesto Concepción, hijo o Ernesto Concepción Borra. Nada, porque le comentaba a Hilaria y a Mario que este libro, cada página está repleta de, y más para nosotros, de datos y de espejos, en donde nos vemos y nos botan tantas cosas y tantas ideas. Así que lo que voy a hacer primero es hacer una introducción un poco atrás, a contextualizar el libro en dos lentes. Uno, desde la obra historiográfica de Reinaldo Santana. Yo quiero que nos aproximemos al libro conociendo un poco el autor. Desde joven, Reinaldo Santana ha sido un enamorado de Puerto Rico y de las gestas de los puertorriqueños y de las puertorriqueñas. Y eso ha sido así y ha guiado lo que yo digo, el orden temático de sus afectos intelectuales y lo que ha guiado la historiografía que él ha desarrollado. Y lo digo porque este libro, al igual que los anteriores, va a historiar lo que él admira de su gente para su gente. Es decir, que está escrito desde alguien que lo que quiere es celebrar la puertorriqueñidad, celebrar con mucho orgullo lo que a él, ¿verdad?, le parece encomiable de su pueblo. Así que empieza con la historia del pueblo de Vega Alta, la historia de los maceteros, que es el equipo de béisbol, que no es un equipo de pelota, es un motor de cohesión social, y ese interés va hasta las fiestas patronales y hasta las aficiones de la lucha libre. Y la historia del teatro en ese marco refleja un gran afecto que tiene Reinaldo por el teatro. Y lo digo porque pudo haber escogido cualquier tesis. Él pudo haber buscado una fuente que estuviera más organizada y armar su historia, ¿verdad?, y pasar el grado. Pero ese no es el talante ético del autor. Y lo digo porque es un gestor cultural y es un patriota. Reinaldo Santana es administrador de teatro, ha sido desobediente civil, es un
un defensor del gremio artístico allí donde ha sido necesario, ha administrado teatro, o sea, es una persona realmente que nos cuenta su historia. En ese sentido, el estilo del texto es afable, es directo, le habla a su gente, quiere allegar los temas a la mayor cantidad de lectores, por una parte, y por otro no deja de ser un hombre de teatro, y articula todo su discurso a partir de oposiciones de eventos históricos, oposiciones de instituciones, oposiciones de personajes, y eso monta el discurso del libro en una narrativa entretenida. Es decir, sí, este libro arrastra lo que es la herencia de una tesis doctoral y es abigarrado, mundioso, lleno de detalles, pero siempre tiene ese objetivo de al final ser una celebración de una gesta histórica que es el Teatro Nacional de Puerto Rico. El capítulo 2 va a contextualizar el marcador 1938 en esa gran gesta. En 1938 el autor, el historiador, ve el momento de maduración, lo que ha ido describiendo Alina Marrero, como esa lucha dialéctica entre el teatro oficial y el teatro emergente, y cómo va agarrando impulso hasta casi la última parte del siglo XIX, y cómo una vez llegan en el 98 con la invasión norteamericana, el gran proyecto de americanización se topa con un proyecto que va a ir agarrando fuerza, que es el nacionalismo. Y dentro del nacionalismo va a ir a examinar tres expresiones distintas del nacionalismo. Una, el nacionalismo albisuista, el nacionalismo de Bruno Marín, y una expresión occidentalista que se da dentro de la universidad. Pero no lo hace a ellos, siempre va aterrizando en sus manifestaciones institucionales, desde el Ateneo puertorriqueño, como articulador de un teatro nacional, ya desde Alejandro Tapia de Rivera, lo va a ver desde el Casino de Puerto Rico como un motor y gestor de una afición cada vez que se va profesionalizando y se va haciendo más compleja, más sofisticada, y desde la universidad, que aunque hereda las consignas occidentalistas del momento, va descubriendo estrategias para forjar una clase profesional en Puerto Rico. Y sobre todo vamos a ver en el capítulo la emergencia de lo que es la insurgencia nacional de los intelectuales, que tienen obviamente el correlato político que describí, pero que lo vamos a ver en la generación del 30. No es que no haya afirmación anterior a la generación del 30 de la nacionalidad, pero él se va a enfocar en el sector teatral de esa articulación, y vamos a ver la forja ideológica del Teatro Nacional de Puerto Rico en la segunda parte del segundo acto del capítulo, a través de la figura de Emilio S. Belaval como ideólogo de ese proyecto y de Francisco Arribí. ¿Qué es lo que marca ese momento? Bueno, esa generación es consciente se hace consciente de la misión que tiene de defender la nacionalidad cultural desde el teatro. Es decir, es una inflexión de la defensa o la insurgencia intelectual desde las letras y las artes de la generación del 30, pero el autor lo va a fijar entonces en los dramaturgos. Obviamente antes de los 30 sí había dramaturgos y escritores, pero estos están conscientes de la afirmación y de la exploración, de la asimilación, el proyecto de asimilación cultural y los efectos en el ser puertorriqueño, y van a responder con contenidos que van a recuperar los hallazgos del Jíbaro en sus contenidos, van a responder con un programa específico para el desarrollo institucional, van a responder con un cuerpo y una filosofía concreta de lo que debe ser el teatro puertorriqueño, desde aquellos artículos de Belaval del 37, con el certamen del Ateneo de 1938, ¿verdad? Ahí es que de alguna manera se articulan contenidos, formas, requisitos para un teatro nacional y una conciencia plena de cómo se debe llevar a cabo. Hasta el 58, como ellos con esos mismos ideólogos plantean, con el Festival de Teatro, primer Festival de Teatro puertorriqueño, con la fundación del grupo de teatro Areito, ¿verdad? Obviamente la historia se va matizando en el capítulo 3, en el capítulo 4, no es solamente eso, pero lo que les quiero dar cuenta es de que es el año 38, un año importante,
que inicia un proceso irreversible. Es irreversible. Hay una afición y un impulso de teatralidad en todo el tejido social, en todos los ámbitos políticos, culturales, cívicos. En Puerto Rico era teatrero, muy teatrero, y ya ese proceso no había de otra, había que encauzarlo. Ahí, luego vamos a ver, luego de relacionarnos a la obra, lo que es la Operación Serenidad y cómo entonces eso se es apropiado del Estado para entonces dar impulso a todo el tejido de instituciones culturales hasta el día de hoy. ¿Ok? Y ya este espacio que tenemos aquí. Así que el año 38 es el que marca esa gran transición, y de ahí en adelante, bueno, pues hay un sinnúmero de eventos que se van matizando. Es el capítulo que contextualiza ese proceso histórico irreversible del Teatro Nacional de Puerto Rico. Gracias. Ahora vamos a invitar al actor y académico, doctor Mario Roche, para que nos ofrezca sus impresiones sobre el tercer capítulo, la institución del nacionalismo cultural. Adelante. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación a los directores del programa de Artes Escénicas. Bien honrado de compartir con ustedes, mi querida maestra Hilaria, mi querido compañero Ernesto. Con el permiso de ustedes, yo voy a leer, porque quiero tratar de tocar varios temas y no perder el hilo. Uno de los aspectos que va a valor de la lectura de un libro o de un ensayo académico es el proceso a partir del cual se enciende la imaginación y se disparan las posibilidades interpretativas del escrito. El disfrute del trabajo intelectual de un colega o amigo está relacionado en gran medida con lo sugerente, con lo emocionante o evocadora que sea su obra. Además está decirles que con el libro La Institución Nacional del Teatro Nacional en Puerto Rico, 1938-1948, del doctor Reinaldo Josué Santana Bruno, me pasó eso porque se trata de un escrito que documenta una etapa fundamental de nuestra historia teatral, porque sugiere nuevas vías de investigación, porque tiene un gran valor simbólico y porque sin pretenderlo, Santana convoca a los teatreros, sean académicos o profesionales, a hacer y a pensar sobre lo que hacemos, ya sea mediante ensayos, libros o documentales. Con este libro, Santana Bruno nos recuerda además que el artista del teatro tiene un carácter dual. Por un lado, es un profesional que debe formarse y entrenarse en el manejo de unas destrezas. Por otro lado, es un intelectual que debe cultivarse para ser capaz de entender cabalmente la realidad que le rodea y poder representarla. El capítulo 3 del libro, que me toca comentar, se titula La institucionalización del nacionalismo cultural y analiza las aportaciones del Ateneo Puertorriqueño, el Departamento de Drama, la Universidad de Puerto Rico y el Instituto de Cultura Puertorriqueña en la educación teatral del país. Además, discute la puesta en marcha de la denominada Operación Serenidad, la política cultural desarrollada por el gobernador Luis Muñoz Marín a partir de su primer cuatrenio. El capítulo es un relato de la aventura del teatro puertorriqueño desde la segunda mitad del siglo XIX hasta la primera parte del siglo XX. Un viaje que arranca en el marco de nuestras ansias de modernidad, cultura y libertades políticas bajo el régimen español. La creación del Ateneo Puertorriqueño en el año 1876, nuestra primera universidad, fomentó el pensamiento ilustrado, la reafirmación de la identidad puertorriqueña, la creación literaria y la educación teatral. La fundación del Ateneo denotó el deseo de nuestras élites por insertarse en las corrientes modernas de esa época y recuperar el tiempo perdido. Hay un dato que lo mencionó Alina que nos puede ayudar a entender los ciertos rezagos sociales, políticos y culturales de la época. La imprenta llegó a Puerto Rico en el año 1808, con un retraso terrible si se tiene en cuenta que la primera imprenta que llegó al Caribe fue instalada en La Habana en el año 1723 y que en Santo Domingo llegó en el año 1783.
Repito, Puerto Rico llegó en 1808. De modo que nuestra esfera pública estaba ávida de esa conversación, de esa producción intelectual y creativa que ya se daba en otras colonias españolas por virtud del impulso que dio el imperio. Como nos cuenta Santana Bruno, los dramaturgos Alejandro Tapia y Salvador Brau fueron figuras prominentes del Ateneo, institución que organizó el primer certamen de teatro, como ya mencionó Ernesto, en el año 1938. Más adelante, en el año 1952, el dramaturgo René Márquez fundó el Teatro Experimental del Ateneo puertorriqueño. La fundación de la Universidad de Puerto Rico en 1903, ya bajo dominación de Estados Unidos, y los primeros pasos del Departamento de Drama en el recinto de Río Piedras en el año 1941 también fueron abordados por el autor en esta sección dedicada a la educación teatral. La Universidad de Puerto Rico comenzó, como ustedes saben, como una escuela normal para la formación de maestros y fue creciendo, ¿verdad?, en calidad y adición de programas, sobre todo profesionales, y en aquel momento aún no se distinguía por la calidad de su ambiente intelectual o por la coherencia de su currículo. Sin embargo, a partir de 1930 se manifestó un reclamo por una educación universitaria más integradora, pero matizada por la dicotomía entre esa educación universitaria occidentalista y una inspirada en los modelos de educación superior latinoamericanos. El rol de la Universidad de Puerto Rico en el contexto de las luchas impulsadas por el movimiento independentista liderado por Pedro Albizu Campos, de la oposición al servicio militar obligatorio y el rechazo social a la ley de la mordaza, por una parte, y la reconfiguración ideológica de Luis Muñoz Marín y el Partido Popular Democrático y los primeros pasos del Estado Libre Asociado por la otra, son analizados por el autor desde la perspectiva de unas circunstancias sociales y políticas que influenciaron los imaginarios en la Universidad de Puerto Rico y sobre la universidad, sus conflictos internos, los entendimientos sobre lo que debía ser la educación teatral en ese momento, la creación del Departamento de Actividades Culturales en el año 1923 y la construcción del Teatro de la Universidad de Puerto Rico en 1939 fueron hitos importantes. La universidad se convertía en el salón de clases de todo el país y el teatro en su epicentro, en un lugar de confluencias, un puente entre culturas. Santana Bruno nos trae un apunte emblemático. El dramaturgo Francisco Arribí fue quien sintetizó el alma universitaria de la época al componer el himno de la Universidad de Puerto Rico, que como ustedes recordarán en su letra se dice en un momento dado: debe dar gloria a los luchadores, amor y libertad. Por otro lado, en ese periodo surgen varios proyectos artísticos con el interés de llevar al teatro al pueblo y aportar a su socialización cultural. La farándula obrera, que presentaba obras a los trabajadores para llevarles un mensaje social, 1935. En esa década del 30 también se creó la farándula universitaria, que junto al Departamento de Estudios Hispánicos es la primera entidad en producir obras teatrales en el recinto, tanto para los estudiantes como del público exterior. El Teatro Rodante Universitario, que este año conmemora 80 años, 1946. Y la Comedieta Universitaria, el Grupo de Teatro Infantil Universitario, en 1946 también. En términos discursivos, de un hilo de las ideas, yo estimo que hay una relación entre los esfuerzos registrados por el autor y lo que venía ocurriendo en Estados Unidos en el marco de las políticas sociales del nuevo trato de Roosevelt durante la Gran Depresión. Por ejemplo, en 1935 y hasta 1939 estuvo en marcha el Federal Theater Project, que auspiciaba presentaciones teatrales y programas de entretenimiento por todo el país. Este proyecto no solo brindó a millones de estadounidenses la oportunidad de ver teatro por primera vez, sino que también representó un espacio de creación y experimentación teatral. Además, todo se ha dicho, ¿verdad?, fue una importante fuente de trabajo para los artistas en el marco de la depresión. Durante ese momento histórico, también se desarrolló en Estados Unidos el programa de fotografía de la Farm Security Administration, que se encargó de documentar la vida del pueblo pobre y el campesinado durante esos años tan críticos. Grandes fotógrafos como Walker Evans, Dorothea Langer, Gordon Parks fueron parte de esa sección, y fue allí precisamente donde se curtió Jack Delano.
que luego se trasladó a Puerto Rico y tuvo un rol protagónico en las políticas culturales impulsadas por Muñoz Marín, que es el tema que Santana Bruno atiende en la última parte de este capítulo 3. La llegada de Muñoz Marín y el Partido Popular al poder en la década de los 40 marcó el inicio de un periodo de afirmación cultural puertorriqueñista. Por primera vez en la historia de la isla, el Estado se convirtió en un agente activo de promoción y difusión cultural. Agencias gubernamentales como el Departamento de Instrucción Pública, el Instituto de Cultura Puertorriqueña y la Universidad de Puerto Rico jugaron un papel protagónico como promotores de la cultura. El nacionalismo cultural es una de las características más alucinantes de ese populismo de Muñoz Marín. Mediante la llamada Operación Serenidad, los populares rechazaron la afirmación de la nación puertorriqueña en términos políticos, pero a la vez promovieron su visión de una cultura nacional, y en eso coincido con Santana Bruno y lo cito cuando él sostiene: la situación colonial de Puerto Rico no le daba muchas opciones a Muñoz de adquirir verdaderos poderes mediante la política, por lo que promover los valores nacionales a través de la cultura era de cierta forma el último intento de justificar nuestra condición sociopolítica, el colonialismo. Y cierro la cita. Añade más adelante: en cierta forma, el nacionalismo cultural realiza la función de salvavidas de la dignidad puertorriqueña. Cierro la cita. La División de Educación a la Comunidad del Departamento de Instrucción Pública, la DIVESCO, jugó un papel legendario en ese proceso de socialización cultural, educación y promoción de valores ciudadanos. La división desarrolló obras de teatro, películas, afiches, documentales y otros materiales asequibles a las masas e inspirados en la cultura popular. Estos fueron producidos por artistas y escritores de la talla de René Márquez, Pedro Juan Soto, Rafael Tufiño, Lorenzo Omar, Jack Delan. Gran parte de estos artistas se identificaban con el independentismo puertorriqueño. Pero uno podría considerar que evidentemente ellos entendieron que a través de la cultura era posible obtener unas importantes victorias simbólicas. Y yo les pregunto a ustedes, ¿acaso la DIVESCO no fue como nuestro caballo de Troya en el marco del gobierno de Muñoz Marín? Compañero, se pasó los 10 minutos, pero como está tan bueno lo que está diciendo, vamos a permitir que termine porque está muy bueno lo que está diciendo, así que termine usted. Sí, me queda media página. No te preocupes, está muy bueno. Dale. Décadas después, el primer director del Instituto de Cultura Puertorriqueña, Ricardo Alegría, impulsó la entrada de Puerto Rico a la UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, para promover la soberanía cultural de los puertorriqueños. Es decir, que si tú eras miembro de la UNESCO y te convertías en miembro de la UNESCO, podías tener una mayor presencia en eventos internacionales, tal y como nos pasa a nosotros en el mundo del deporte. Los historiadores sitúan el nacimiento de una identidad cultural puertorriqueña en el siglo XVIII, que se hizo evidente en el sentido de pertenencia ante los ataques extranjeros, ingleses y holandeses, el arte de José Campeche, nuestra religiosidad popular. Y quizás en ese momento empezó nuestra lucha para erradicar la colonialidad del ser, aquella que tiene que ver con las consecuencias del coloniaje político en nuestras vidas, la baja autoestima, el desapego de nuestras prácticas culturales o el racismo, por ejemplo. ¿Qué debe definir hoy el teatro puertorriqueño? ¿Es el que hacen los boricuas? ¿Es el que trata temas sobre nosotros? ¿Es el que se hace en español? Pero entonces uno podría preguntarse, ¿qué ocurre con nuestra diáspora? O, por otro lado, ¿cómo bregamos con las nuevas subjetividades relacionadas con la vida en la sociedad digital? En fin, ¿cuáles son los desafíos actuales del teatro puertorriqueño? Gracias, Reinaldo, por regalarnos un libro que nos sugiere tantas reflexiones y que nos pone un espejo. Pone un espejo al teatro puertorriqueño. Gracias. Gracias. Pues, a continuación, la actriz, directora, productora, diseñadora, cineasta,
y académica, y Dalia Pérez Garay, maestra también, presentará sus observaciones sobre el cuarto capítulo, la institución del Teatro Nacional en Puerto Rico. Estoy emocionadísima de estar aquí. Muchas gracias, Reinaldo, por haberme escogido para analizar el último capítulo. Y muchísimas gracias a los dirigentes, directores del Instituto de Cultura Puertorriqueña que hacen posible estas actividades tan extraordinarias. Gracias al doctor Ismael y a todos los presentes, sobre todo en un día tan importante como hoy, el Día Internacional del Teatro. Este libro llega a un momento muy acertado. Es un libro necesario en estos momentos. Quizás hace 2 años no era tan impactante como ahora, porque estamos como en una redefinición de la nacionalidad, estamos como en un momento de estamos efervescentes, ¿verdad?, de amor por la patria, y por todas estas cosas que están pasando, musicales, artísticas, todos los premios que se ganan los puertorriqueños todos los meses en alguna parte del mundo. Es impresionante realmente. Así que este libro viene en este momento y creo que es una lectura necesaria, es necesaria. A mí me llega muy personalmente, porque aunque no soy de la generación del 38 ni del 45 tampoco, de la generación del 60, pero eso hace mucho tiempo. Me toca muy de cerca, sobre todo este último capítulo, porque aunque yo no estuve en los principios de los festivales, sí, el Teatro del 60 participó en el tercer Festival de Teatro Internacional, y yo recuerdo de niña pasar por el Tapia cuando los papás de uno llevaban a uno a dar una vuelta por todo San Juan a ver las vitrinas de González Padín, y pasábamos por el Tapia, y entonces yo veía la gente entrando al Tapia con las mujeres con unas pieles de conejo, como les decían, eran blancas, y los tacos altos, los trajes de lentejuelas, y yo miraba y así por la ventana del carro, mi hermana y yo, y nunca pensé que yo pudiera entrar al Teatro Tapia. Así que más tarde, años más tarde, cuando Mirna Casas me invita, siendo estudiante del departamento de drama, a hacer Las Brujas de Salem, yo era una de las nenas que gritaba, o sea, que gritaban así por todo el escenario, corriendo por todos lados. Yo me encuentro un día en ese escenario maravillada, porque yo nunca pensé que yo iba a estar, incluso que pudiera entrar como público al Tapia, ya que lo encontraba como algo inaccesible. Este libro pues, me trajo muchos recuerdos, porque encima, en esa época, en la época de Teatro del 60, cuando comenzamos los festivales, teníamos contacto con todas las personas que se mencionan aquí, la mayor parte, Lucy Bocana, Madre de Sandoval, Paco Arribí, y nosotros íbamos a los cócteles del instituto. Yo creo que llegaste a ver algunos, ¿verdad? A los cócteles era algo como fascinante para nosotros, que éramos unos jovencitos detrás de ensayas, participando y mirando todo eso. Eran estos íconos del teatro, eran como los dioses del Olimpo para nosotros. Así que gracias, Reinaldo, por acometer este proyecto que casi nunca queda olvidado. Esto es como de la época de Antonia Sáez, de Emilio Pasarel, así que traernos de nuevo al 38 y al 40 y al 58 ha sido pero que muy importante. Bueno, este capítulo, voy a resumir lo más breve posible, que se llama La institución del Teatro Nacional en Puerto Rico, que en la quinta década, que marca la mitad del siglo XX, es que realmente se institucionaliza la cultura nacional en Puerto Rico a través del Instituto de Cultura Puertorriqueña. El autor describe y analiza cómo el gobierno se apoderó de la cultura tanto en la universidad como en el Instituto de Cultura Puertorriqueña y en el Departamento de Educación. Obviamente hay una plena de autores, todos más o menos en la misma línea de pensamiento, como ya hemos discutido: Manuel Méndez Ballester, Cecilio Rosa Nieves,
Emilio Mirabal, Francisco Aguilí, Fernando Sierra Verdecía y Enrique Laguerre, de esa generación. Más adelante se unen René Márquez y Rafael Sánchez. Estos autores venían extraídos ya de muchos de la generación del 30 y traían diríamos, esa semilla del nacionalismo y la traen ya a la década del 50. Muy importante también en este capítulo la referencia que se hace a todo el esfuerzo político que se está haciendo en este momento, ¿verdad? En Luz Marín, Jaime Benítez y Ramón Antonini, que tuvieron a su cargo desarrollar una nueva iniciativa para establecer la nueva Escuela Social de Bellas Artes, proyecto que nunca se logró. El autor continúa su tesis señalando los escollos que Muñoz Marín y los políticos del establishment, del Estado Libre Asociado, le impusieron a Emilio de la Valle y a René Márquez. Así que, y esto no les abundo sobre esto porque deben leerlo, porque hay unos detalles muy interesantes de lo que estaba ocurriendo en ese momento. Así que, por un lado, como dice, hay un momento donde la política está haciendo los amarres y por otro lado está creando unos espacios maravillosos, ¿verdad? Bueno, se crea entonces la Comisión Asesora y Proyecto para el Fomento de las Artes Teatrales. Una vez que la legislatura aprueba esta comisión, Ricardo Alegría pone en marcha este proyecto, creando unas comisiones asesoras, que son la Comisión de Monumentos Históricos, la Comisión de Artes Plásticas, la Comisión de Grabaciones Musicales, la Comisión de Música, la Comisión de Publicaciones y la Comunicación de Artes Teatrales. Esta última, esta fue en el 56, la de las artes teatrales. Esta última es la que se encargará de realizar un amplio y detallado estudio sobre las posibilidades de fomentar el arte dramático bajo el Instituto de Cultura Puertorriqueña. Esta comienza también, esta comisión asesora, da paso con la publicación titulada Reseña Histórica del Teatro en Puerto Rico desde 1940 a 1956. Ahí se menciona la Sociedad Dramática Arento, fundada por Emilio Mirabal en 1940. El propósito de este escrito era implantar, hablar de las nuevas técnicas de dirección escénica, de actuación, escenografía, luminotécnica, vestuario, maquillaje y sobre todo también técnicas de cómo atraer al público. En la segunda parte del citado proyecto para el fomento de las artes teatrales en Puerto Rico se exponen las necesidades básicas para facilitar la producción teatral. Se menciona la imprescindible habilitación de espacios para reuniones y ensayos, así como para escenografías, utilería, vestuario, luminotécnicas, hasta camiones de transporte. Y más importante aún, la organización de una comedia nacional puertorriqueña, una compañía nacional subvencionada por el gobierno y una academia que continuaría el adiestramiento perenne que necesita todo arte. Sería el medio más eficaz para crear un teatro nacional. A mí me parece que, al leer esto, uno queda alucinado, porque la verdad que eran mentes brillantes que estaban creando toda una plataforma, equivalente a lo que se estaba haciendo en Europa, porque es la tradición europea, incluso de México y de Argentina. Eso, no sé, se quedó en el aire, porque lo que tenemos de eso son retazos, nada más. Y es como un milagro. Hemos hecho teatro aquí como un milagro, porque no sabemos cómo se hace. Si se piensa bien, es una locura hacer teatro en Puerto Rico. Y lo hemos hecho y lo seguimos haciendo, ¿verdad? Pero cuando yo tuve que releer esto tantas veces y me puse el libro aquí encima, y yo decía, qué increíble lo que se forjó, como tantas cosas en este país, que se quedaron como en el aire. Bueno, la cuarta parte del proyecto para fomentar el teatro lo constituye el Festival Anual de Teatro, incluyendo sueldos para todos, desde autor hasta técnicos, actores, etc. Y se añade a este proyecto la promoción general del teatro en Puerto Rico, organización de concursos, premiaciones, publicaciones.
subsidios a grupos independientes, asistencia para participar en festivales internacionales y concesión de becas para estudios en el exterior. El autor nos describe como Emilio Benaval había trazado en 1949 un plan tentativo. Mucho antes de esto hay un Emilio Benaval que es como el forjador, ¿verdad? El cerebro que creó todo esto. En este plan tentativo por Emilio Benaval para la creación y funcionamiento del Patronato de Artes Dramáticas en Puerto Rico. Bueno, ahí llegamos entonces al primer festival de teatro puertorriqueño de 1958. Se formaliza el arte teatral como un ofrecimiento del Estado, con el objetivo, entre otras cosas, de fortalecer la prédica muñozista sobre el nacionalismo cultural que caracteriza y establece su gobernanza. La legislatura otorgó $20,000 para este primer festival. Las producciones fueron La Hacienda de los Cuatro Vientos de Emilio Benaval, dirigida por Luis Fernández de Luis, La Encrucijada de Manuel Méndez Ballester, dirigida por el pueblo Santiago Lamotero, El Gigante de Francisco Aguilí, dirigido por Miguel González, y Los Soles Truncos de René Márquez, dirigido por Victoria Espinosa. Que ya, obviamente, este primer festival ya lo tenemos todos sembrados, ¿verdad?, en la memoria colectiva, sobre todo por Los Soles Truncos de René Márquez, y dirigido por la icónica presentación de Victoria Espinosa. Ahora ven los detalles interesantes. Costaba 75 centavos el balcón y unos 50 en la cuneta, y para toda la temporada $5. Así que muy interesante recordar todo esto, y también para aquellos que vivieron esa época, y yo que viví parte, porque viví 10 años después, y todavía era lo mismo, es una efervescencia tan magistral lo que se daba en el Teatro Tapia. El Teatro Tapia era un templo. El Teatro Tapia estaba abarrotado de estudiantes. Nosotros tomábamos la guagua todos los domingos, nos dejaba aquí frente a la plaza, en la plaza de Colón, bajábamos y nos íbamos al gallinero, se decía. ¿Cuánto costaba? No sé, 75 centavos o 50 centavos por ser estudiantes. No nos perdíamos una sola producción de los festivales. Y era el ambiente que había, era como estar todos sumergidos en una burbuja de concienciación patriótica, de qué orgullo de estar en el Tapia, de ver todos aquellos directores maravillosos, Charito Marrero, Pablo Cabrera, todos los demás dirigiendo, Pili Fernández. Era un sueño venir al Tapia. Y era ese orgullo que se logró, y eso sí se logró, y yo lo vi. Y también ir al Ateneo. Ahora el teatro es comercial. El teatro ahora tienes que ir a Tiquetera, tienes que ir a Puerto Rico Ticket, tienes que pagar que son cuánto por adicionar al boleto, que cuesta $20 y te estás pagando 35. Entonces, antes uno en el Tapia compraba el boleto en la taquilla, qué bonito, ¿no? Y la taquilla tocaba en la mano y entraba al teatro, qué sencillo era todo. Ahora no se puede, no puedes ir a un teatro a comprar un boleto. Así que todo es, ¿verdad que sí? Sí, qué complicado. Y después cuando no te contestan. Así que, de verdad, yo tengo la suerte la dicha de tener la edad que tengo y todavía verme bien, ¿verdad? De verdad bien. Pero de haber vivido esa época, de verdad, yo la viví y viví lo que fue el teatro rodante universitario, viví lo que es el teatro escolar. No participé en él, pero sí, cuando Leopoldo Santiago Lavandero llevaba las producciones a las escuelas o al teatro universitario. El Canal 6, cuando fue mi primer trabajo, el Canal 6, dirigido por Charterano, que fue mi primer jefe. Así que, de verdad que este libro, ese último capítulo, gracias por darme este capítulo, de verdad, porque de verdad que me emocionó mucho. Tiene muchas fotos, incluso que no había visto, unas fotos de los ensayos, de todo eso, de Leopoldo Santiago Lavandero, de Lucy Boscana, bocetos de escenografías, de
de verdad muy lindo el libro, muy formateado, un poco oscuras las fotos, ¿sabes? Un poco oscuras, pero de verdad es un libro que se debe tener, apreciar y leerlo. Y por favor, que la gente joven, por favor, lo lean y lo puedan, sostener, ¿verdad? En su mente. Así que muchas gracias. Todo lo que es Italia a mí me pasó también, pero no nos vamos a ir por esos caminos insondables. Mi estadía en la primera era de Italia, pero yo me colaba, ¿sabes? Yo me colaba, siempre me colaba. Había una forma divina de colarse. Bueno, hablamos de eso después. En breve hará su entrada a este escenario el arquitecto que reunió con rigor y sensibilidad un compendio de información fragmentada con aportaciones de luces reveladoras. Recibamos al doctor Reinaldo Santana Bruno con agradecimiento, admiración y amor. Bueno, muchas gracias. Es bien difícil hablar ahora después de todo esto. Jamás pensé pues todas esas interpretaciones que iba a generar el libro, así que bien honrado, bien orgulloso y nada, tengo que comenzar agradeciendo, pero primero me tengo que poner los espejos. Gracias al Instituto de Cultura Puertorriqueña, al histórico Festival de Teatro Puertorriqueño en su edición número 63, a Immanuel Rodríguez, a mi querida Isa Ruiz, a Francisco, muchas gracias por esta oportunidad, por este montaje tan hermoso, por darme este privilegio y algo que voy a recordar por toda la vida. A mi grande maestro, Ernesto Concepción Rosado, que nunca pues podré olvidarlo, fue de las personas que me inculcó a estudiar, a Rafael Acevedo, a Pedrito Santaliz, Victoria Espinosa, Antonio García del Toro, Luis Enrique Romero, Rafael Rojas, que está por aquí, muchas gracias. Y a Elsie Moró, entre muchos otros. A los amigos que reaccionaron a los capítulos anteriores, en especial a Lina Madero, que hizo de esta actividad suya, a mis hermanos Ernesto Concepción, a Mario Roche, y a la primera actriz, profesora Hilaria Pérez Garay, qué honor que me hace en esta ocasión y en esta noche. También agradezco al comité de disertación, que son responsables también del producto final, los historiadores, el doctor Néstor Duprey y José Luis Colón, rector de la Interamericana en San Germán, así como los eternos teatreros que extrañamos profundamente, el doctor Edgar Quiles y la majestuosa Mirna Casa. Por último, le doy las gracias a Dios por la vida y a mi familia, especialmente a mis padres, hermanas y sobrinos. Pues me toca mis 10 minutos también, así que aguanten. Te voy a meditar. Aguanten un poquito. Así que nada, voy a hablar un poco de las conclusiones a lo que llegamos en la tesis, bien someramente, para que entonces adquieran el libro. Voy a estar al final también, cualquier cosa. El proceso de instituir al Teatro Nacional Puertorriqueño en el Estado Libre Asociado ha sido poco trabajado en nuestra historiografía. Durante el intenso proceso investigativo para esta disertación, la cual abarca el estudio de 2 décadas, entre 1938 y 1958, se lograron alcanzar los objetivos fundamentales de la misma. Tuvimos que ocultar documentos, cartas, ensayos, memorándum, libros, tesis, discursos, notas, libros y toda fuente que llegó a nuestras manos, ya fuera primaria o secundaria, que nos pudiera ayudar en nuestra encomienda. Hubo una extensa búsqueda de los temas y nos enfocamos en contextualizarlos históricamente junto a las preocupaciones principales de la época, las cuales impactaron directamente en nuestro foco de estudio, así como a toda la sociedad puertorriqueña. Recopilar documentación sobre un estudio analítico del arte teatral en Puerto Rico desde su nacimiento ideológico hasta su institución oficial por el Estado era una necesidad primordial para nuestras intenciones. Investigamos la función política en la que estaba enmarcada la creación filosófica de un medio artístico, Teatro Nacional, que servía como ningún otro
en la faena de proteger la dignidad nacional mediante la cultura de una isla invadida militarmente y sometida a un gobierno colonial. El problema del colonialismo desemboca en el inevitable enfrentamiento entre las distintas visiones del nacionalismo político y o cultural, que fue protagonista en nuestro tiempo de estudio. Basta mencionar las batallas entre el gobierno en el poder y los nacionalistas en la política, mientras que en el ámbito cultural el debate entre los puertorriqueños frente a lo universal resonaba como parte de una época determinante en el país, sobre todo en la universidad. Se construía el Puerto Rico industrializado, bajo una constitución que buscaba fortalecer el espíritu y las mentes de sus gobernados a base de los valores nacionales que produce la cultura. Analizamos algunos de estos protagonistas con trascendencia histórica tanto en la rama política como en la cultural. Entiéndase Alejandro Tapia Rivera, Salvador Bravo, Pedro Albizu Campos, Luis Muñoz Marín, Emilio Severaval, Francisco Alegrí, Jaime Benítez, Leopoldo Santiago Lavandero, Ricardo Alegría, Nilda González, René Márquez y Victoria Espinosa, entre otros y otras. El establecimiento de instituciones gubernamentales que aportaron al desarrollo del Teatro Nacional son examinadas detenidamente, como es el surgimiento en el país del Ateneo puertorriqueño bajo el dominio del gobierno español, así como la fundación de la Universidad de Puerto Rico tras la invasión estadounidense. Tiene la distinción ambas organizaciones de comenzar el desarrollo artístico e intelectual del arte dramático en la isla, hasta su eventual profesionalización. Esto último no hubiera sido posible sin el éxito de la Operación Serenidad de Muñoz Marín, la cual logró serenar el revoltoso ambiente político en parte gracias a la cultura nacional y al espionaje o carpeteo político que permitió la ley de la mordaza. La misión educativa del teatro es quizás su mayor aportación al país, pues sirve como punta de lanza en la defensa del español y en contra del analfabetismo. Pero sin duda, el evento que comienza a hacer realidad las teorías que vienen elucubrándose desde el siglo XIX es la inauguración del Instituto de Cultura Puertorriqueña y la presentación del primer Festival de Teatro Puertorriqueño, y es lo que hoy estamos celebrando, pero en su edición número 63. Esta investigación aporta en la comprensión del milenario arte teatral dentro de un contexto histórico, aunque analizamos su encomiable contribución artística y social también. El Teatro Nacional es un comentario crítico de trascendencia histórica que nos relata las características de un tiempo en específico. En este caso, detallamos cómo entre estas dos décadas surgió por primera vez y para defensa de nuestra nacionalidad un teatro profesional realizado en su totalidad por puertorriqueños. En este trabajo procuramos documentar todo ese proceso desde sus orígenes intelectuales hasta el aspecto físico del teatro, en el sentido del surgimiento de esos primeros espacios para la creación escénica. Nos referimos a ese primer teatro permanente en San Juan que terminó llevando el nombre de nuestro primer gran dramaturgo y profesor de teatro, Alejandro Tapia Rivera, y en el que finalmente se inauguró el Teatro Profesional Puertorriqueño con el Festival del Instituto de Cultura. La intelectualidad nacional que impuso el propio Tapia se fue desarrollando con naturalidad al transcurrir del tiempo y gracias a generaciones de escritores o artistas comprometidos con la defensa del tema puertorriqueñista ante las amenazas de los pueblos opresores, llámese España o los Estados Unidos. Vemos que el esfuerzo por la creación de un teatro local sin restricciones extranjeras duró más de un siglo. Lograr su realización representa un triunfo mayúsculo para la cultura y defensa de la nación o nacionalidad puertorriqueña. Estudiamos cómo el arte teatral fue trascendiendo el tiempo hasta su eventual evolución profesional. Nombramos además las personalidades más destacadas durante este desarrollo tanto intelectual como creativo. Pudimos constatar que en la isla el arte dramático ha sido utilizado políticamente durante toda su existencia, sirviendo como una eficaz herramienta de comunicación. Por ello, ha tenido que literalmente sobrevivir a censuras, señalamientos, manipulaciones, opresión y la falta de libre expresión a través del tiempo. Esa vinculación entre la política y el teatro nacional
es una constante durante el periodo que cubre esta investigación, pues resulta ser uno de sus principales propósitos. Ese afán de apoderamiento del teatro, ya fuera por los clérigos, el gobierno español, la alta sociedad, los militares estadounidenses o el Estado Libre Asociado, son temas vitales en nuestro trabajo. Para lograr la final institución del teatro, hubo que hacerlo con apoyo desde el propio gobierno o lo que se conoce como un tipo de trabajo interno. Como demostramos, un gran número de los profesionales que trabajaban en distintas facetas de la estructura gubernamental, que a mediados de los 50 buscaba transformar el país con las operaciones de la gobernanza muñozista, eran teatreros o relacionados al arte teatral. Así, Belaval desde el Tribunal Supremo, René Marqués desde el Departamento de Agricultura, Santiago Lavandero desde la Universidad de Puerto Rico, Méndez Ballester desde las emisoras del gobierno y Francisco Arribí desde el Instituto de Cultura son un ejemplo de esto. Fueron aunando esfuerzos o creando alianzas en pro de un teatro nuestro y lograron su objetivo. Mayor aún, el teatro sirvió como un punto de encuentro entre todas las facciones políticas en Puerto Rico, las que ardían para el controvertido tema del nacionalismo. Esto demuestra nuestra hipótesis de que aunque el gobierno de Luis Muñoz Marín utilizó política y estratégicamente el tema del teatro nacional, este no responde a ninguna posición política en particular, sino al hecho de ser una incipiente recreación artística totalmente puertorriqueña. Recalcamos que el resultado de la institución del teatro puertorriqueño trajo consigo el desarrollo de este arte como una profesión y se estableció como un sólido vínculo de identidad nacional. Las siguientes generaciones de teatristas boricuas continuaban aportando a esta evolución artística afincada en esa identidad. Lo más trascendental durante este proceso fue que gozaban del respaldo y un motor que hace posible todo ese esfuerzo: la afición pública, los espectadores. La respuesta y asistencia del público a los teatros alrededor de la isla son la muestra del arraigo social e influencia del arte dramático. Nada hubiera sido realidad sin el decisivo apoyo del Instituto de Cultura Puertorriqueña dirigido por el doctor Ricardo Alegría. Esta institución ofrecía a la clase teatral, la cual se multiplicaba con diferentes nuevos grupos y o compañías, asesoramiento técnico, ayuda económica, facilidades de ensayo, almacenaje, construcción de escenografía, seminarios, conferencias, teatro de carácter popular a través de los centros culturales afiliados al Instituto de Cultura, entre otras colaboraciones a raíz del éxito del primer festival. De hecho, en estos centros culturales esparcidos por todo el país, también se fomenta la creación de grupos teatrales y son parte del movimiento teatral de la época, el cual incluía todo el sistema educativo. Esto generó, según Arribí, una vigorosa proliferación de grupos dramáticos antes desconocida en la isla, que sin duda ayudó a que el teatro local siguiera madurando en estilo y nuevas formas de montaje. Y todo ese esfuerzo de todos estos grandes puertorriqueños pues nos ha traído hasta aquí a celebrar la edición número 63 del Festival del Teatro, aún en el Instituto de Cultura Puertorriqueña. Muchas gracias y bueno. Gracias, Reinaldo, y gracias a todos, ¿verdad? Vamos a agradecer, como vamos a terminar después del número musical, voy a aprovechar para agradecer a todo el mundo. Siéntanse todo el mundo agradecido de verdad. Los menciono a todos en el agradecimiento, ¿verdad? A Elvis, al maestro, a Reinaldo, a Italia, a Mario, a Ernestito, a todo el mundo que está aquí, a mi esposo, a mi hijo, a todo el mundo, ¿verdad? Y porque la música abrió este encuentro, la música lo va a cerrar. Entonces vamos a darle un abrazo y un aplauso al maestro Arturo Castro Noguera, que va a interpretar esto que va a cantar también. ¿Y dónde podemos conseguir tu música si nos interesa? ¿O algo aquí? Mi nueva producción discográfica sale este año, a partir de agosto, pero eso haremos una presentación para eso, así que pendientes. Pero mientras tanto,
La producción discográfica que hice hace un par de años se llamó De un pájaro a las dos alas, y es música de Cuba y Puerto Rico, desde danzas hasta música contemporánea. Así que mucha música bien bonita de los dos países. Y eso lo pueden encontrar con mi nombre, Arturo Castro Nogueras, en todas las plataformas, en YouTube, mi página web, arturoguitar.com. Está en inglés porque, pero ustedes claro, pero debería estar en español. Pero muchísimas gracias y ahí pueden encontrar toda la música. Gracias de libro, todavía está a tiempo de adquirirlo. Él va a estar afuera sentado en la mesa, ¿verdad? Y nosotros también tenemos un tiempo de compartir un ratito más. Muchas gracias, esto, hasta aquí llegamos, ¿verdad? Nos encanta el escenario. Ahora se supone que recitemos, cantemos, no, hasta aquí llegamos. Gracias, Ismael, por la hospitalidad. A Isa, gracias. Nos vemos. Un aplauso.